Bienvenidos a un episodio más de Entre Vinos o Café. Hoy tengo a una jovencita que, aunque es muy jovencita, es una experta en el tema. Y ella se llama Jessica Figueroa. Bienvenida, Jessica, ¿cómo te sientes? Hola, me siento muy bien, gracias por la invitación. Bien, Jessica es psicóloga industrial, pero el día de hoy vamos a estar hablando de una experiencia de trabajo que a mí me parece interesante darla a conocer. Porque aunque se ha utilizado desde hace muchos años, quizás mucha gente no sabe de qué se trata este rol, esta ocupación que ella ha tenido la experiencia y que se está poniendo de moda no solamente en los colegios privados, sino también en el ámbito educativo público. Y hoy vamos a estar hablando de lo que es una maestra sombra, y por esto Jessica está aquí. Para empezar, Jessica, para contextualizarnos, ¿qué es una maestra sombra? Ok, antes de responder la pregunta, quiero aclarar, claro que todo, que realmente no me considero una persona experta, ya como tú mencionaste que yo soy del área industrial y por eso como que va a chocar, pero vamos a tener oportunidad de hablarlo. Sí, yo pienso que retomar con esa idea antes de describir lo que es una maestra sombra, resalto algo que hablamos en uno de los episodios anteriores, que tiene que ver con una ocupación o una oportunidad laboral que a veces tenemos que elegir, que a veces no necesariamente está full relacionada con nuestra profesión y a veces no necesariamente está full con nuestra pasión, pero que la vida nos da la oportunidad de desarrollar esta experiencia, o sea, de vivir esa experiencia. Y cuando yo hablo de que tú eres la experta, en el sentido quizás no tuviste la formación académica como tal, exacto, pero realmente la expertise la da la experiencia. Y por lo que yo sé de ti, por lo que estuvimos conversando, realmente eres una experta, aunque no tenga el título de maestra. Muchas gracias, me halagas. Ahora sí, cuéntanos, ¿verdad? Para que nuestros oyentes se contextualicen, ¿qué es una maestra sombra? Bueno, una maestra sombra, ya en algunos lugares le dicen maestra luz, que suena más bonito. A mí me gusta decir maestra de apoyo pedagógico. Es una maestra que está en conjunto con las profes ya del aula, es decir, hay una tutora o los profesores que dan ciertas materias y esa profe está específicamente con un niño o varios niños que tienen, vamos a decir, una condición especial, que puede ser en la parte, vamos a decir, académica, o puede ser conductual, puede ser de atención, puede ser cómo se relaciona socialmente con los demás niños. O sea, un niño que tiene una condición especial y requiere de un poquito más de atención y que a lo mejor el profesor que está en el aula, como tiene tantos niños, no puede enfocarse en ese que requiere un poquito más de atención o de amor. Entonces, esa profe está ahí dando apoyo pedagógico en el momento en que lo requiere ese niño. Como un apoyo individualizado, pero dentro del contexto áulico, para que el niño no pierda la experiencia de lo que implica estar en un aula regular y todos los beneficios que tienen que ver, que no solamente se quedan en los aspectos pedagógicos, sino también de relación en lo social y demás. Entonces, la segunda pregunta, habilidades o competencias que debe de tener una maestra sombra. Y ahí viene entonces lo que tú mencionabas, que mi área o mi especialidad sería formación. No, como tal no era eso, pero entonces tenía otras habilidades. Y ahí yo aprovecho para hacerte la pregunta que quizá tú esperas que te haga. ¿Cómo tú, una psicóloga industrial, llegas a quizá desempeñarte como maestra sombra? Algo que no esperaba realmente. Yo, por ejemplo, tú conoces que mi madre es psicóloga. Yo me he manejado mucho como en el ambiente de psicología. Educativo, o sea, también. Y educativo. Pero yo trabajé un tiempo como secretaria, o sea, secretaria de los psicólogos. Okay. Y en la parte de terapia lúdica, a veces me decían como, oye, dale una mano en esta parte. Y yo me involucraba. Okay. Entonces yo tengo una compañera que se llama Ariela, ella trabaja también conmigo allá, es psicóloga también. Y ella me dijo, mira, este puesto de trabajo, eran 2 puestos. Estaba como maestra asistente o estaba como maestra sombra. Y yo fui y me evaluaron y me pusieron incluso a prueba en los 2 trabajos. Y yo realmente pensé, bueno, se requiere mucha destreza para el trabajo de ser maestra sombra. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver ¿En cuál me desempeño mejor. Y al final, entonces, la directora del centro dice, mira, el niño tuvo más afinidad contigo, porque incluso fue alguien más. Y al final me quedé yo con el puesto. Entonces fue como algo que yo realmente no esperaba.
sí me he imaginado como maestra, porque yo de niño, por ejemplo, siempre me involucraba con los demás a explicarle. En la universidad también he tenido la oportunidad de dar clases a mis compañeros. Podría decir como que tengo esa parte de explicar, Pedagogía y de esa como pedagogía. innata. Y también a nosotros también, bueno, nos inclinamos por lo industrial, pero igual nos dan psicología del aprendizaje, igual cogemos psicología escolar, o sea, análisis de la conducta que nos da la formación, vamos a decir, y tenemos prácticas que uno dice, ay, sí me gusta esto, de involucrarme. Y la parte entonces que te decía de la terapia lúdica, donde yo pude como convivir con los niños en el juego y ver cómo yo les enseñaba conducta y también contenido, porque el niño está aprendiendo todo el tiempo, todo. Yo dije, wow, como que sí me gusta. Y dije, déjame ver qué pasa. Te enamoraste. Y cuando entré allá, realmente al principio, yo pensé, o sea, los primeros 4 semanas, el primer mes, yo pensé, wow, es mucho para mí. O sea, como dije, ay, no puedo, me falta más formación. Pero después de los primeros 3 meses, empecé a entender mejor el trabajo. Me empecé a leer, a investigar y le tomé muchísimo amor. No solamente como profe sombra, sino también como profe, porque incluso tú estás en el aula y tú también convives con los demás niños. Y los niños te dicen, profe. Y cuando me di cuenta, o sea, la parte de la motricidad gruesa, también, o sea, de lo motor, yo me involucré mucho. Siempre me decían, profe, que la profe de baile a veces me dicen, y realmente no es mierda. Entonces, podemos resaltar de lo que tú dices, que tú mencionaste creo que dos, o una que engloba muchas cosas, que tiene que ver con la habilidad lúdica, ¿verdad? Con la Sí, capacidad de enseñar jugando a a través través del del juego. juego. Y, y la otra parte tiene que ver como con el arte también, como que Puede cuando ser. los niños te asocian como maestra de baile, es como una herramienta que tú traes por default por tus otros intereses y eso hace que conectara con los niños. O sea, para resaltar que quizás son dos habilidades para una persona que esté interesada en tener este tipo como que de ocupación o que si lo está haciendo, pues que si no la tiene tan clara, como que la pueda reforzar. Y yo aprovecho para decir eso que dices, o sea, a lo mejor otra persona tiene otras habilidades, pero con mis habilidades yo puedo como desempeñar cierto trabajo. Es decir, si lo que yo me resalto en esta parte de movimiento, yo puedo utilizar eso de movimiento para enseñar incluso el abecedario, para aprender matemáticas, para trabajar la motricidad, porque, por ejemplo, con el niño que trabajé tenía un problema de equilibrio y trabajaba muchísimas cosas. O sea, si lo que yo soy buena tal vez haciendo manualidades, utilizo la habilidad que yo tengo en beneficio de ese niño. O sea, que yo creo que todos tenemos cosas distintas y a lo mejor no es una habilidad en específico, sino como ese interés en, en querer como aprender Para apoyar. para apoyar. Yo creo que con lo que tú dices, puntualiza algo que yo siempre resalto de la ocupación que tengo ahora mismo, que al igual que tú fue algo que la vida me puso de frente y pues yo valientemente decidí asumir el reto, que es que a veces no solamente tanto los conocimientos que tú tengas, o sea, la preparación que te haya dado una institución, sino más bien que cuando estamos hablando de inclusión, cuando estamos hablando de trabajar con niños con alguna condición, más que todo eso, que no es que no sea importante, es como que el amor que tú le pones. Por eso tú dices, y importante resaltar también algo que a mí me llama mucho la atención y que he estado leyendo sobre el tema, es que reforzar eso en que yo soy buena. Porque mayormente a veces el sistema educativo y el sistema social nos refuerza tanto para ser bueno en lo que somos malos, que en ese trajín por yo querer ser bueno en lo que no se me da tan bien, yo obvio lo que soy bueno. Y resalto esto porque eso no solamente es importante para ti como maestra sombra o para el que no esté escuchando porque ya no estás haciendo eso, sino que precisamente en base a eso es que se tiene que trabajar con los niños que tienen alguna condición. A veces no se te van a desarrollar como el resto, pero entonces tú debes de ver en qué área él es bueno y a través de eso que él es bueno o que le gusta más, entonces por ahí tú introducirte y reforzar como que esa área. Totalmente de acuerdo. Desarrollar las habilidades que ella tiene. Exacto. Y eso va a aumentar su autoestima y por ende tú vas a poder entrar con las otras áreas que quizá no son tan fuertes. Así es. Que aplica para uno como profesional, pero también para nuestros niños, ¿verdad? Entonces, decimos, ¿cuáles niños o cuáles condiciones requieren de una maestra sombra? Ahorita tú mencionabas algunos casos. Sí, es bien variado y por lo regular la profe se da cuenta primero. O sea, cuando el niño requiere cierta atención y la profe va, por ejemplo, a la dirección, dice, mira, realmente yo no le puedo dar la atención que ese niño está
requiriendo, o también hay casos incluso que son incluso problemas neurológicos de un accidente que tuvieron y ya, vamos a decir, lóbulo frontal, o sea, hay cosas que son incluso físicas, y puede ser así, como yo te decía, en el aspecto social, porque yo, por ejemplo, no me entro mucho en la parte de hablar de diagnóstico, porque yo ahí no fui como a diagnosticar, ni fui como psicóloga, sino fui más, o sea, como psicóloga, como decir clínica, sino más como pedagoga, como la parte de apoyo pedagógico, y casi siempre se ven involucrados, o sea, el niño se lleva evaluación, y te ponen en contacto incluso con el profesional que está trabajando el niño. Entonces, en ese momento que se ve que el niño, por ejemplo, tal vez aprende a una velocidad diferente a los otros, tal vez no logra prestar atención, si hay ya algo conductual que se sobresale, o sea, que ya se sobresale de la norma, que de verdad hay que ponerle más atención, entonces es bueno que entre que te recibiera el apoyo. Sí, para apoyarte en esa parte no vamos a diagnosticar, pero sí hay casos puntuales como el TDAH, ¿verdad? Sí, el trastorno de atención con hiperactividad, también entran los niños con autismo, que ahí interfiere mucho lo que tú decías de la parte social, que muchos de ellos requieren un apoyo directo de alguien que aprenda a comunicarse con ellos y que pueda quizá ofrecerle vamos a decir, el apoyo para que pueda aprender. Porque a mí me llamó mucho la atención en una ocasión que fui a una escuela que había un niño con autismo y el niño no tenía lenguaje verbal. Y una de las preocupaciones de la maestra o de la coordinadora era que cómo ella iba a evaluar que el niño sabía porque no se comunicaba. Entonces, a veces como que a veces creemos que porque yo no te puedo decir lo que yo sé, que yo no estoy aprendiendo. Entonces, creo que ahí entra clave como que ese apoyo de esa persona que pueda dedicarse a conocer los intereses de ese niño en particular y aprender a comunicarse con él, ¿verdad? Para que él pueda entender lo que tiene que entender y de acuerdo a sus posibilidades, pues pueda desarrollarse. Entonces, decimos que autismo, tenemos los niños con TDAH, con problemas conductuales ya muy, muy fuertes. Y se ven casos, como te decía, de personas incluso que tuvieron accidentes y ya tienen vamos a decir, un trauma neurológico, yo he visto. Y eso que tú decías, por ejemplo, el autismo es muy común. Te digo, o sea, he visto que se han incrementado los casos. Y ahí, como tú mencionas, la parte del lenguaje, porque tienen como una barrera del lenguaje, entonces a lo mejor el profesor pues no puede como tomarse el tiempo de entenderlo, de trabajar vocabulario, y no interaccionan de manera, o sea, tienen una interacción social diferente, a lo mejor a veces ni tienen intereses de compartir con los demás, y hay que enseñarles, hay que apoyarlos un poquito en esa parte. También a algunos le pasa que se van, que con la parte, vamos a decir, con las letras, le cuesta mucho aprender la motricidad fina, también agarrar el lápiz, o sea, que puede ser todo eso que tú has mencionado. Y que entonces ese momento la profe dice, yo no puedo, o sea, yo no puedo darle la atención especializada o personalizada que necesita ese niño. Así es. Pasamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿de qué manera apoya el maestro sombra el proceso de enseñanza-aprendizaje? O sea, ¿de qué manera un maestro sombra apoya este proceso? Yo creo que tú lo decías anteriormente. Sí. Ahora yo podría dar algunos ejemplos para que sea como más puntual. Por ejemplo, la profe está explicando las vocales, pero este niño no presta atención, o sea, le cuesta enfocarse en la pizarra, ver las letras, o a lo mejor están cantando, porque en mi experiencia fue en inicial, era más divertido. Por eso tuve la oportunidad de hacer cosas como más chulas, el canto, el baile y eso. Pero ese niño se fija en un estímulo específico. Entonces, yo tengo que tratar de entrarle por los intereses que ella tiene. Descubrir cuáles son sus intereses. Y primero crear una relación, un vínculo, que haga que ese niño escuche mi voz. Porque pasa que se distraen, se dispersan, la profe está explicando, pero yo estoy viendo de arriba, porque yo no te estoy viendo, yo no te estoy escuchando porque tú no estás dentro de mi foco. A lo mejor yo me centro en un objeto. Entonces, ahí la profe puede identificar cuáles son los intereses de ese niño, si lo que le gusta es ese carrito, si lo que le gusta es ese jueguito. O sea, a través de tu apoyo o a través del apoyo de una maestra sombra, el profesor puede identificar los intereses del niño, porque hay que resaltar, como tú decías, que a veces quizá al maestro se le dificulta por la cantidad de estudiantes que tiene. Que dicho sea de paso, aprovecho para decir, ¿verdad?, a las madres o docentes que nos escuchan, que
particularmente yo siempre refiero, lamentablemente en nuestro país hay muy pocos recursos destinados a esta parte, pero, por ejemplo, en el caso de autismo, cuando estamos hablando de autismo de nivel de complejidad, ¿verdad? 1, 2, 3, que requiere mayor apoyo, sí o sí el niño requiere un maestro sombra. Incluso porque tú tuviste experiencia en el ámbito privado, pero en el ámbito público es peor todavía, porque la población incluso es más grande, la población en el aula es más grande. Y yo se lo digo a los padres, porque, o sea, mi rol dentro del sistema educativo público es garantizar el derecho que el niño tiene a estar en un centro educativo. Sin embargo, a veces como padre tenemos que hacer un esfuerzo extra para que verdaderamente el niño tenga lo que necesita. Sí. Entonces, como que es válido eso para que esa maestra pueda, con el apoyo de esta maestra sombra, darle lo que realmente el niño necesita, porque quizá no va a tener el tiempo para conocer a nivel, con profundidad, porque con los niños que tienen, yo creo que con todos en sentido general, pero más con ellos, es como que es uno ponerse al nivel de ellos. A veces queremos, y los maestros en sentido general, el sistema está diseñado para la regularidad, ¿verdad? Para la norma, para el promedio, y entonces ahí se pierde ese niño que tiene alguna condición. Yo por eso te decía que hay que empezar por esa parte, ponernos al nivel de ellos para tú entender. Entonces, poner el ejemplo del carrito, porque eso no es lo que estamos buscando, no es hora de juego, lo que queremos es que el niño aprenda los números, que aprenda las letras, pero ya yo sé que a él le interesa el carrito rojo y que le gustan los rompecabezas. Entonces, con el interés que él ya tiene, porque él se enfoca en eso, pero no logra enfocarse a lo mejor en la pizarra, no le gusta, o no le gusta trazar. Entonces yo utilizo el carrito y le digo, ok, ¿de qué color es el carrito? Rojo. ¿Cuántas gomas tiene el carrito? ¿Cuántas gomas? Y no se saben los números a lo mejor, pero vamos a contar. Y vamos 1 y 2. Y como es su interés, entonces él lo está haciendo. Te va a prestar atención. Y si le quito 2 gomas a ese carrito, ¿cuántos nos quedan? No lo sé, vamos a contarle. Entonces, cuando tú vas a ver, estamos trabajando resta, estamos trabajando números, pero yo me estoy yendo a su interés. Yo en mi trabajo me iba al suelo, o sea, porque el niño con el que trabajé no se sentaba en las mesas en el momento, a veces hacían un círculo y le costaba integrarse. Eso luego lo mejoró mucho, pero en ese momento yo me iba donde él estaba. Y si su interés entonces era estar en aquella esquina, pues yo me iba para la esquina y me tiraba al suelo con él. Y con lo que él tenía, entonces estaban trabajando la letra J y él estaba jugando así con un avioncito. ¿Qué estás haciendo? Jugando. Ok. ¿Y con qué palabra empieza a jugar? Siempre tiene que ser divertido. Con la J, y mi nombre es Jessica, también con J, y siempre una canción. Yo me sorprendí que me volví cantante, o sea, esa era J, que J, J de jugar, juguete, y yo me sorprendí porque yo no era así, yo era un poquito más seca, así como hablamos. Yo creo que también vamos a resaltar esa parte, que las oportunidades de trabajo que no nos estamos esperando, ¿verdad? Que no nos preparamos para ejecutarla, cuando la estamos ejerciendo nos damos cuenta que tenemos cualidades que no sabíamos que teníamos. Sí. Y yo creo que en temas anteriores he hablado mucho acerca de proyectos de vida, acerca de metas y propósitos, y es válido resaltar esa parte, porque a veces no queremos cerrar a oportunidades, porque no, yo no estudié para eso, no, eso a mí no me gusta, y sin embargo uno no se ha dado la oportunidad de vivirlo, y como tú decías, te termina gustando y te termina enamorando de eso. Y para hacerlo resumido, porque sé que la pregunta, yo hablo mucho a veces. Tranquila, que aquí hablamos todos. Pero en sí, como podemos apoyar, como puede apoyar un maestro sombra, es creando herramientas, personalizando, vamos a decir, si están dando un tema, el mismo tema, la misma planificación de la profe, pero personalizado a los intereses de ese niño. ¿Cómo yo le puedo llegar a ese niño? Porque a lo mejor esta técnica, esta estrategia que están utilizando no funciona con este niño. Entonces, yo creo herramientas en base a lo que ese niño necesita, en base a sus intereses, en base a su condición, que ahí también entra lo del lenguaje. Si el niño tiene un problema en el lenguaje, entonces tengo que ver cómo yo logro llegar con la capacidad que él tiene ahora y cómo yo también voy desarrollando sus debilidades. Entonces nosotros vamos creando esa parte, interviniendo en el momento que tenemos que hacerlo. Si hay un problema, por ejemplo, cómo él socializa, que no sabe compartir, que empuja a los niños, empuja a un niño en el patio o agrede,
y uno está ahí como para enseñarle a cómo convivir, hasta que hay un momento que tú te vas alejando porque ya el niño aprende. La parte social, sí, importante resaltar eso también, que en el sistema educativo, por lo regular, estamos tan enfocados en que el niño aprenda lo que está en el currículum, que no está mal, porque ¿verdad? Eso ni modo, pero cuando se trata de una condición, a veces tenemos que, como tú decías, hacer unos ajustes curriculares que Exacto. introducir áreas que a veces no están, pero que son las más necesarias para ese niño. O sea, si estamos hablando del nivel inicial, no nos vamos a enfocar tanto en la motricidad fina, ni en lo que el niño hace, si se sabe los colores o no, cuándo. Quizás lo más importante tiene que ver con la parte de la comunicación, con la parte de la socialización, para entonces posteriormente ir evolucionando en sus, ¿verdad? En sus destrezas. Eso es muy importante. O sea, no podemos trabajar contenido. Yo siempre decía eso a mi compañera cuando hablábamos. Es difícil trabajar contenido si primero no trabajamos lenguaje para que entenderlo y él entenderlo a nosotros, y trabajar socialización y conducta, porque por la frustración de que no me entiende viene mala conducta porque quiero llamar la atención, quiero que me escuchen. Entonces esas tres cosas son como vitales antes de empezar a trabajar contenido, porque no se puede, o sea, tú no puedes trabajar, ya vamos a entrar en llano a desarrollo. De lleno en el contenido. Yo creo que ahí en esto que tú planteas, Jessica, es importante que los maestros puedan también, hay un valor sumamente importante que ahora me llega cuando tú dices todo eso, que es la empatía. O sea, que tú como maestra sombra le ayudas al maestro a que pueda ser empático con ese niño. O sea, porque cuando estamos hablando de la frustración que yo siento por no hacer lo que los demás compañeritos están diciendo, yo te estoy invitando a que te ponga en mi lugar. O bueno, la invitación que tú haces desde tu rol, ponte en el lugar del niño. O sea, el niño está haciendo un berrinche, te está rompiendo la grayola, te está haciendo un desorden en la pizarra, que a veces lo hacen mucho los niños con condición de autismo, y es precisamente por esa frustración que sienten. Entonces, primero me pongo en el lugar de él, identifico la emoción que siento y como que bajo los niveles de ansiedad, y eso también me hace como maestra bajar los niveles de expectativa que tengo con él, y la forma de mirarlo y de evaluarlo, por ende, va a ser diferente. Creo que es un plus que le agrega, ¿verdad?, una maestra sombra. Totalmente. Y la evaluación es distinta, o sea, también eso. Ya, por ejemplo, si están en niveles más como primaria, que también he visto, no tuve la oportunidad yo, pero sí tuve compañeras que trabajaban en primaria, no se le da un examen, por así decir, igual, sino como que se estructura diferente para ese niño. Entonces, en esa parte también puede ayudar a una maestra sombra. Excelente. ¿Cuál entiendes tú que es la herramienta primordial que debe tener o desarrollar una persona que esté ocupando esta función? Bueno, la paciencia es muy importante. Porque al principio, como yo te decía, tú sientes, no puedo, y siempre viene como malas conductas. O sea, en un momento se ve como muy conductual, el niño se porta mal porque quiere, y no es así. O sea, es por algo, como lo que decíamos anteriormente. Entonces, la paciencia, es importante utilizar todos los recursos, tú prestar atención a sus intereses, para entonces tú bajarte al nivel de él y utilizar esos intereses para tú entonces llegar a lo que tú quieres. Yo creo que también hay algo que tú has dejado fuera en esta conversación, pero que lo hablamos cuando nos reunimos anteriormente. Podríamos decir también que la creatividad y el dar la milla extra, porque tú mencionabas que tú hacías algo en pandemia que a veces nosotros como empleados quizás no queremos hacer. ¿Te recuerdas lo que era? Sí. O sea, esa parte de dar la milla es la creatividad todo el tiempo. Y hacer incluso lo que tú no esperabas. O sea, si tú tienes que dar clases de educación física, si tú tienes que ir a la casa, pues ir. Yo también llegué a conocer su terapeuta del habla, su terapeuta especializado. Yo iba a la terapia y trabajábamos en equipo, era un trabajo en equipo. Entonces, dar la milla extra e investigar sobre la condición del niño en caso de que te digan el diagnóstico. Tú investigar, buscar herramientas, ver qué funciona. Pero yo creo que si lo resumimos, ser creativo, tener paciencia y dar la milla extra, te funcionaría. Yo creo que sí. Y en ese sentido también, que hay algo que veo mucho, que nosotros lo hacemos, sugerimos, porque para nada algo, y es que a veces en el sistema educativo público, quizá quien sirve de maestro sombra o maestra sombra es un familiar. Y como que ahí se rompe un poquito, porque quizás cuando se trata de tu sobrino, tu primo, hay como que una conexión emocional o un vínculo que quizás no te permite actuar de manera objetiva. Y si bien es cierto que tenemos que irnos al nivel de ello en el sentido de
de sus intereses y demás, hay que tener como que ciertos límites, ¿cierto? Totalmente. Entonces, la siguiente pregunta es, desde tu experiencia en el ámbito privado, ¿cuáles otros factores entran en juego en la evolución de los estudiantes que reciben apoyo de esta naturaleza? En el ámbito privado, ¿cuál es la pregunta? ¿Me la puedes repetir? Sí, claro. ¿Cuáles otros factores entran en juego? Porque, por ejemplo, en el sistema público se queja mucho la gente que quizá el niño no tiene los apoyos, que quizá no recibe la terapia, que no tiene el diagnóstico, que no va al psicólogo a trabajar conducta, que no tiene el logopeda, pero quizá donde tú has trabajado, tú tienes todo eso, pero hay otros factores que entran en juego. Sí, bueno, pasa como tú dices. Allá incluso hay muchos niños muy estimulados porque tienen varias actividades Tienen todo el extracurriculares. apoyo económico, la conciencia de los padres para ofrecerle todas las herramientas, pero Puede ser entonces, vamos a decir, ese niño va a terapia del aula, ese niño tiene su maestra de apoyo, pero entonces tiene padres muy ocupados porque trabajan mucho o tienen negocios propios y siempre están viajando. Y a lo mejor están, bueno, no tienen a su padre presente, le falta parte de su familia, le falta afecto. Entonces, cuando le falta ese afecto, interrumpe también en el proceso porque es algo integral, o sea, no es solamente la profe y los terapeutas, es algo de los padres, de los hermanos, de la profe, de su profe sombra, del terapeuta. Entonces, cuando el niño tiene todo, pero falta el apoyo de los padres, la presencia de los padres, que a lo mejor por situación X y razón no están muy presentes, eso afecta muchísimo. Entonces, tenemos todo, pero nos falta el afecto de mi mamá o el afecto de mi papá. A lo mejor estoy todo el tiempo con alguien más que no es un familiar. Entonces, yo creo que esa sería la parte que más resalta en la dinámica familiar del niño, que entonces tengo esto, pero me falta el afecto y eso también entonces trae... También influye. Entonces yo aprovecho, ¿verdad? Para las personas que nos escuchan, que quizás no tienen los alcances de los padres, de los niños que tú tuviste la oportunidad de trabajar, es que a veces siempre nos va a faltar algo en la vida. Ahora estamos hablando de niños con alguna condición que requieren un maestro sombra. Pero si tú te toca hacer de maestra sombra o de maestro regular y tienes 30 estudiantes y tienes quizá 1 o 2 niños con una condición de autismo, pero a veces te toca como que a ti asumir ese poquito de apoyo emocional y afectivo. Porque nosotros no estamos para juzgar, o sea, nosotros no estamos para etiquetar a esa madre, a ese padre, o porque no está haciendo lo que tiene que hacer. Ya, desgraciadamente, ¿verdad? El niño llegó con la condición que llegó y tenemos que, como dicen el dicho en el campo, hacer de tripa corazones. Yo lo digo fácil, pero yo sé que no es fácil. Y uno no sabe la situación y sí, claro. Sí, pero para no juzgar, porque a veces hay gente que lo tiene todo en lo material y sin embargo ese apoyo no lo tiene. Y quizá tenemos otros niños con menos apoyos o recursos materiales, pero tienen unos padres totalmente comprometidos, que es lo que he visto, o sea, lo que me han comentado los orientadores en los centros educativos, de que gracias al apoyo y al involucramiento que tiene la familia, el niño llega con sus 11, 12, 13 años en su primero o segundo de secundaria y el niño muy funcional, pero porque vienen con un seguimiento y un apoyo y un involucramiento de que los padres se empoderan, empiezan a investigar y eso se ve, o sea, eso se ve en el resultado de los niños. Entonces, ya la última pregunta, vamos a cerrar el tema, es ¿qué le recomendarías a los maestros tutores que tienen en sus aulas estudiantes que reciben el apoyo de una maestra sombra? ¿Qué tú le recomiendas a esos maestros? Algo que yo vi y me pasó, yo les recomiendo que recuerden que aunque ese niño tiene un apoyo, también es parte de la clase, que lo involucren, que cuando el niño en un momento, bueno, levanta la mano, denle la participación, porque a veces, como es un niño difícil, yo lo vivo y entonces no le doy participación, no lo involucro. Recuerden que ustedes también son sus profes, que lo pueden involucrar, que aunque él tenga su profe, lo que estamos buscando es que se incorpore y logre ya salir adelante solo, sin ese apoyo. Entonces, no se olviden de que el niño también pertenece al aula, involúcralo, traten también de entender, como de también acercarse más al niño, porque a veces nos alejamos como, ay, es difícil, no tengo tiempo. Él la tiene a ella. Exacto, él la tiene a ella y veo al niño también haciendo algo mal y no lo corrijo, entonces el niño entiende que su profe sombra es la única con autoridad para corregir, pero tú igual eres su profe, o sea, acérquense, denle participación e involúcrense cuando puedan. Y aunque tú no me lo preguntaste, a los padres eso de involucrarse, eso de, por ejemplo, hacer la tarea con ellos, salir a jugar, preguntarle cómo te fue en el colegio, cómo te sientes, es vital. Y ese niño está aprendiendo todo, está aprendiendo las emociones, está aprendiendo cómo hablar, está aprendiendo contenidos, o sea, lectura, matemáticas, sociales,
pero está aprendiendo cómo ser y ustedes son el ejemplo. O sea, si tú como padre o madre, hermanos, que son el ejemplo de ese niño, no estás, ese niño va a tomar otro ejemplo que tú no sabes quién es. O sea, si ese niño siempre está conmigo, por lo mejor sale con actitudes parecidas a mí y yo ni siquiera soy alguien de la familia. Alguien de la familia. Entonces procuren de involucrarse también en esa parte para que el niño vaya aprendiendo cosas que yo quiero que aprenda. De ser persona. Señores, hemos llegado a la parte final de este episodio. Yo encantadísima, Jessica, de tenerte aquí conmigo. Realmente. Para mí un placer. Espero que se repita. Gracias. Recuerden seguirnos en nuestra página de Instagram como psicoterapeuta Janet Hill Love y en YouTube Entre Vinos o Café y en TikTok Entre Vinos o Café. Salud, Jessica. Salud.